Buenas tardes, gracias por venir a la convocatoria. Y el objeto de la convocatoria, como podéis deducir, es el primer cumpleaños del gobierno de la derecha en este país. Y vamos a hacer una breve valoración. Yo haré referencia a la valoración general de la política general, y luego el compañero Antonio Trevín pues hará una valoración del impacto en Asturias. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros consideramos que el resultado de un año de gestión de la derecha, de gobierno de la derecha en España, ha sido muy exitoso para su programa ideológico, puesto que han sido muy eficaces en la puesta en marcha de políticas cuyo objeto no es combatir la crisis, porque las que ponen en marcha para combatir la crisis tuvieron un resultado nefasto, sino que fueron muy eficaces en construir un nuevo modelo de convivencia en este país. Y la mayoría de las medidas eficaces en el cambio de modelo de convivencia no tienen nada que ver con el combate de la crisis o de las restricciones impuestas por la crisis, sino que son medidas con un profundo calado ideológico, y que algunas de ellas incluso atacan a los consensos básicos de la Constitución española, consecuencia de lo cual, desde el Partido Socialista Obrero Español, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos presentado recursos ante el Tribunal Constitucional. Algunos pronunciamientos al respecto ya tenemos. Por tanto, eficacia a nuestro modo de entender con sus objetivos políticos. Y las consecuencias de estos cambios en el modelo de convivencia las podemos constatar, en primer lugar, en cuanto a la valoración de la política, puesto que en la acción de gobierno está contradiciendo flagrantemente todas las proclamas grandilocuentes que pronunció el actual presidente de gobierno y el partido en su conjunto, el Partido Popular en su conjunto, en la campaña electoral, desde no bajar impuestos y luego a masacrar a la clase media con impuestos y una amnistía fiscal a los defraudadores, a que al día siguiente de que iban a llegar al gobierno, España iba a tener confianza de los mercados y iba a acabarse el problema de la prima de riesgo, y se duplicó, más que duplicó, el valor de la prima de riesgo, a enfocar todo el bienestar de las personas en tener empleo y asistir ahora a que tengamos 500.000 de personas más sin empleo, además de socavar la red básica social que definía el estado de bienestar que habíamos construido laboriosamente a lo largo de 30 años en este país. Por tanto, políticas que inducen en la ciudadanía estímulos de desconfianza hacia la política. En segundo lugar, un deterioro gravísimo de la calidad de la democracia, que vimos en expresiones como un mal uso de una mayoría absoluta de que disponen en el Congreso de los Diputados, en Cortes Generales, abusando de los reales decretos legislativos. A día de hoy hay más reales decretos legislativos aprobados que leyes tramitadas. Aprobadas. En tramitación hay un número parecido. Y a través de reales decretos pues han modificado aspectos básicos del estado de bienestar, como es el modelo sanitario, o como es la reforma laboral, o como es la no revalorización de las pensiones recientemente, sin haber siquiera convocado el Pacto de Toledo. Otra expresión de esta falta de calidad de la democracia, o de deterioro de la calidad de la democracia, es la modificación de la Ley de Radio y Televisión Española, atacando a un modelo reconocido
con carácter general por todo el mundo como un avance muy positivo en cuanto al valor de servicio público que se había logrado con la anterior modificación del Estatuto de la Radio-Televisión Española. Medidas de deterioro de la calidad de la democracia en la manera de proceder en los consensos políticos, en los grandes consensos logrados en nuestro país y que fueron flagrantemente quebrados, en la negociación con los agentes sociales, llegar a acuerdos y pactos sociales con los sindicatos, en deteriorar la imagen, a veces incluso con calumnias a los sindicatos, devaluando su función y deteriorando su papel constitucional, impulsando una reforma laboral que quiebra el equilibrio entre trabajadores y empresarios logrado en la Constitución española, en no llegar a acuerdos con las fuerzas políticas, en desatender los movimientos de profesionales y de sectores concretos, como estamos viendo con el mundo sanitario, docente, etcétera, etcétera. En fin, todo un conjunto de medidas que, en nuestra opinión, debilitan la calidad de la democracia y orientan en nuestro país a un debilitamiento de los consensos básicos logrados en la transición española. En solo un año, ciertamente, se han empleado a fondo y han tenido un gran éxito en estas políticas. El tercer gran objetivo que queremos hacer hincapié es en el deterioro del estado de bienestar. Evidentemente somos conocedores de la actitud que la derecha en general tiene hacia el estado de bienestar y que quienes no tienen complejos, como es el caso de Aznar, lo dice abiertamente, que un problema de este país es el estado de bienestar, junto con el modelo territorial, lo dice reiteradamente, y en el deterioro y la deconstrucción del estado de bienestar se han empleado a fondo. El cambio del modelo sanitario, eliminando el derecho de ciudadanía a la atención sanitaria por un modelo de supuesto aseguramiento a la seguridad social, cuando la financiación es con carácter general, con impuestos generales, o que las medidas de copago o de privatización que no van a ahorrar dinero, sino, como demuestran los modelos en todos los países con modelos de gestión privada, son muchísimo más caros que el nuestro. Por tanto, no solamente no ahorran y no se justifican con la crisis, sino que al revés van a encarecer mucho el modelo sanitario si no se consigue parar esa medida, o el modelo educativo con medidas que tampoco van a ahorrar, como son las medidas de segregación por sexos, o que los padres elijan centro para potenciar la enseñanza concertada y debilitando la pública, que eso va a encarecer también mucho, además de la falta de equidad que va a encarecer el sistema educativo. Lo mismo que está sucediendo con la dependencia, que no solamente detiene la ley, sino que no se produce la cotización a los cuidadores informales o se detiene la posibilidad de generación de empleo en la puesta en marcha de un nuevo sector que en nuestro país estaba aún en pañales. En definitiva, no son medidas para mejorar la salida de la crisis, al revés, han hecho una gestión catastrófica, económica catastrófica, que ha llevado a nuestro país a un mayor endeudamiento, que ha llevado a aumento de la prima de riesgo, por tanto los intereses que pagamos por nuestra financiación, que ha incrementado 500.000 de personas el paro y que han debilitado de forma preocupantísima nuestro modelo productivo. Ya en la primera comparecencia de Rajoy en la investidura, insiste en que el objetivo es crear empleo, pero no menciona ni un solo sistema productivo, ni un solo sector productivo industrial ha sido objeto de prioridad de este Gobierno. Por tanto, si no tenemos sistema productivo, si debilitamos las clases medias y si dificultamos
que los ciudadanos operen como agentes económicos, vamos a imposibilitar que se generen ingresos y, por tanto, vamos a llevar a un pozo cada vez más profundo la economía de este país. Por tanto, unos catastróficos gestores de la economía de este país. Y los resultados ahí están. Y el resto de medidas orientadas a desmontar el modelo de convivencia, el modelo social y los pilares fundamentales del estado de bienestar tan valorado y tan apreciado por la ciudadanía española. Y ya sin más pasamos a hablar de lo que significa esto para Asturias. Muchas gracias, María Luisa. 3 aspectos del gobierno de Rajoy para Asturias y una conclusión. Primer aspecto. Inversión del Estado. ¿Cuál fue la apuesta que el gobierno de España hizo para Asturias en este año? ¿Cómo evolucionó? De la siguiente manera. La inversión del Estado para Asturias hace un año era de 556 millones de euros. Para el próximo año será de 426. Es decir, en un año un 25% menos. El Estado va a gastar en Asturias un 25% menos. ¿Qué significa? Porque eso tiene unas consecuencias. Significa más paro, que estamos viendo ya. En este momento hay cientos de mineros asturianos de subcontratas en el paro, a través de los EREs que fueron incentivados por la disminución de ayudas a la producción del carbón en diferentes empresas auxiliares. ¿Qué significa? Significa que hay también menos rentas familiares. Las hay las salariales, como consecuencia de la reforma laboral, pero las hay también de los pensionistas, no solamente porque no han podido recuperar poder adquisitivo, sino porque el IVA, el copago y ahora el repago les ha disminuido su propia renta familiar. Y hay más desigualdad porque las dificultades son fundamentalmente para trabajadores y clases medias, o son todas para trabajadores y clases medias, mientras que las clases altas, que podían haber contribuido también a la crisis a través de impuestos a grandes fortunas, a grandes patrimonios, sin embargo, son los que menos han afectado las subidas impositivas y las medidas que se han tomado. Segundo tema. Si la primera era la inversión del Estado, el segundo es la política energética del Partido Popular. La política energética que puso en marcha el Partido Popular hace un año es una plaga para Asturias. No hay muy pocos adjetivos que lo puedan calificar mejor. Es una política que denosta a 2 fuentes energéticas, la del carbón y las renovables. Y en las dos tienen una incidencia muy importante en nuestra comunidad autónoma. La de renovables, porque incluso no solamente para la producción energética, sino sobre todo para el empleo industrial, va a tener impacto negativo. En Asturias, el sector metalmecánico estaba trabajando en componentes y en grandes instalaciones de aerogeneradores, gracias a que España era líder mundial en las tecnologías de renovables, fundamentalmente las que se basaban en la utilización del viento. Ese tipo de la nueva política y las renovables, al estar postergadas, hace que las apuestas industriales, lógicamente, bajen. En segundo lugar, es una política energética que, respecto al carbón, marca claramente cuál fue siempre el programa máximo del PP. Y el programa máximo del PP era todo lo que podamos de nuclear, cuanto más mejor, y todo lo menos que podamos de carbón, cuanto menos mejor. Y es lo que están aplicando. Sobre las previsiones que se encontraron, acordadas entre sindicatos y gobierno y aprobadas por la Unión Europea, de aquí a 2018, es decir, acuerdo por una parte en el ámbito español, pero conformidad en el ámbito europeo, hay un 63% de reducción de ayudas al funcionamiento de la minería. Hay cerca de un 75% de ayudas a la diversificación, es decir, al incentivo para que haya otras actividades con empleo en las comarcas. Hay un 85% de disminución en las cantidades que se destinaban para modernizar el entorno minero y sobre todo para recuperarlo medioambientalmente. Y el 100%, es decir, han hecho desaparecer las becas
que lo que trataban era que a través de la formación los jóvenes mineros, que es uno de los sectores españoles donde mayor impacto tiene el desempleo, tuvieran más facilidades para el acceso al empleo. Por tanto, en ese sentido, como decía, una plaga. En tercer lugar, las infraestructuras. En las infraestructuras, en este año, hemos pasado de ser una prioridad en España a estar postergados en el noroeste. Sistemáticamente, los 7 años anteriores, Asturias había estado entre las 2 primeras comunidades autónomas en inversión para infraestructuras en el conjunto de España. O éramos la primera la mayor parte de los años, o la segunda. Este año somos la 8ª, pero es que estamos en el noroeste la 3ª, porque Castilla y León, Galicia, tienen más inversión. El caso de Galicia es sintomático, especialmente en las comparaciones con la apuesta por la alta velocidad ferroviaria o por las autovías, fundamentalmente la autovía del Cantábrico, que mientras el tramo Muros-Dueñas, que podía estar ya en funcionamiento, sigue a paso de tortuga avanzando por falta de presupuestos, los tramos gallegos que se empezaron posteriormente ya han sido inaugurados porque se les ha inyectado las cantidades suplementarias necesarias para agilizar su conclusión. De manera que está claro que en esta materia estamos pagando que el PP asturiano no pesa lo mismo que el PP gallego. En ese sentido, además, 2 cuestiones más. Solamente un compromiso por parte del Ministro ya han cumplido, que iban a acabar la autovía del Cantábrico en el año 2013 y ya ha sido desmentido hace un mes por los propios diputados del Partido Popular asturiano, que no se iba a acabar en el 2013. Y una advertencia, existe en este momento una confusión terrible para Asturias sobre qué hacer en cuanto a equipamiento ferroviario en la variante Pajares. Y queremos que el Gobierno clarifique cuanto antes qué tipo de equipamiento. Y es más, creemos que es un elemento de interés para Asturias de tal envergadura que estamos dispuestos a hablar con el Gobierno y a buscar las soluciones adecuadas para viajeros y para mercancías, siempre con la utilización en alta velocidad, pero al mismo tiempo una utilización que posibilite que la comunicación del viajero asturiano con Madrid sea lo más rápida posible, pero que esos más de 3.000 millones que costó la obra civil de los túneles se ponga a disposición del desarrollo futuro económico de Asturias, y eso implica tráfico de mercancías. Y un último olvido, y es que sobre la autovía Oviedo-La Espina, que se encontraron hecha y en funcionamiento hasta Doriga, que se encontraron un tramo a punto de acabarse entre Sala-La Espina, del resto no somos capaces de que nos digan ni una sola palabra. Ahí exclusivamente olvido. Y acabo con la última reflexión. Si en Asturias este año ha sido un año de más paro, de más pobreza, de más desigualdades, como decía antes, no lo es solo por la economía. La economía es el escudo sistemático que saca el Gobierno para, a continuación, atizarnos con la ideología. Es cierto que hay una situación económica muy difícil, y la reconocemos, pero hay decisiones del Gobierno que nada tienen que ver con la economía, por más que se escude en ella. ¿Qué tiene que ver con la economía? Obligar a una alternativa en la religión, como está anunciando el ministro Vera en Educación. ¿Qué tiene que ver con la economía la contrarreforma tridentina de la ley del aborto que anunció el ministro Gallardón? ¿O qué tiene que ver con la economía no dialogar, ni siquiera ponerse al teléfono con los sindicatos mineros como el ministro Soria? Este es un gobierno profundamente ideológico. Es un gobierno radicalmente conservador. Y cuando digo radicalmente me refiero al concepto que conocemos como radical. Y está escondiendo muchas de las decisiones que nos afectan a todos detrás de excusas económicas, aunque todos reconocemos la situación, las dificultades que hay, para poner en marcha también su propio proyecto ideológico para este país, que consiste exclusivamente en dar una buena pasada por la derecha a España. Y quedamos